Gracias, Carlos. Estoy tan contento de estar aquí en Medellín otra vez. Es increíble como los cambios, es como un milagro, porque hace 35 años yo tuve un puesto en el Jardín Botánico. Y en ese tiempo el jardín fue muy lindo, pero fue una fortaleza para los que manejan la sociedad, totalmente aparte del barrio. Pero ahora como con el Parque Explora y el jardín que es como un parque público, es increíble como Colombia ha cambiado. Y voy a presentar mi charla hoy noche en inglés, porque es mucho más fácil para mí y más cómodo para ustedes. Pero quiero decir una cosa. Cuando yo llegué aquí en Colombia en 74 como alumno, estudiante, la gente en Bogotá me preguntó, ¿por qué tiene ganas de vivir con la gente sucio? Y ahora, ese mismo gente sucio, los Arhuacos, los Covi de la Sierra Nevada de Santa Marta, ese es el sitio donde todos los presidentes de Colombia tienen que viajar para mantener y para conseguir su poder. Es un cambio formidable. Bueno, hoy noche voy a discutir la vida y una carrera increíble de un hombre que fue uno de los más importantes científicos del siglo. Y ese hombre es Richard Evans Schultes. Él, al final de la década de los años 60, al principio de las 70, una época de algunos héroes, hubo un hombre que fue grandioso en el campus universitario de Harvard, un profesor muy querido que disparaba escopetas en su clase y tenía capullos de peyote en experimentos de laboratorio en la clase. Después hubo montañas que tuvieron su nombre como parques nacionales y este tipo, el príncipe Felipe lo llamó el padre del Amazonas. Los estudiantes lo conocían como el experto más importante del mundo en plantas tóxicas, alucinogénicas y tóxicas. Fue toda la chispa que explotó la onda psicodélica con los champiñones mágicos en México, pero Schultes era una persona bastante rara para ser un héroe de los años 60 porque su política era muy conservador. Era muy conservador. Él no votaba por el Partido Republicano de los Estados Unidos, él tampoco creía en la Revolución Americana, y él lo decía, y siempre votaba por su majestad, la reina Elizabeth II, cuando había votaciones. La única manera que Schultes fuera nativo sería ir a Londres. Y yo no sabía nada de esa historia tan rica. Cuando yo tenía tan solo 19 años, estaba sentado en una cafetería en Harvard Square con mi mejor amigo de esa época, y había un mapa del mundo al frente de nosotros, y mi amigo miró el mapa y me miró a mí y miró el mapa y señaló el Ártico de Canadá arriba, y luego me miró. Yo tenía que ir a alguna parte y yo levanté mi brazo, señalé al Amazonas en Colombia. Y habiendo decidido ir al Amazonas, solo había un hombre para ir a ver, Richard Evans Schultes, en la universidad. Entonces le toqué la puerta al profesor en la oficina del 5º piso, en el Museo de Botánica. Y le dije simplemente, señor, yo soy de British, como British Columbia, que es canadiense, una provincia, pero solo le dije esa palabra y guardé plata, ahorré plata en un campo de leñadores, y quiero ir al Amazonas a recolectar plantas como usted lo hizo. Si yo le hubiera preguntado a un profesor en Canadá, eso mismo me hubiera preguntado, ¿qué cursos tomó? ¿De dónde venía esa plata? Si tiene plata ahorrada, ¿qué diablos espera hacer en Sudamérica? Me hubiera interrogado, pero este hombre simplemente, para quien leyendas han nacido, miró a lo largo de una serie de plantas que lo estaban tapando con unas gafas anticuadas y me dijo, hijo,
¿Cuándo quieres partir? 2 semanas después estaba en la selva amazónica colombiana donde me quedé 15 meses. Y simplemente, y antes de ir al Amazonas con ustedes para poder, digamos, aplacar a mi mamá, una inglesa bajita, y fui a la oficina pensando que me iba a dar unos consejos y me dio 3 consejos. Me dijo, mire, no se preocupa en llevar botas de cuero porque las culebras lo van a morder en el cuello. Y no traiga tampoco cascos porque yo nunca he perdido mis gafas en 12 años, unos años después de que la CIA había asesinado al Che Guevara. Entonces yo no iba a ponerme uno de esos cascos en Sudamérica. Y el tercer consejo que me dio con toda seguridad, no satisfizo a mi mamá con toda certeza, porque me dijo que no iba a regresar del Amazonas sin haber tratado de probar el yagé, la ayahuasca, las preparaciones más psicodélicas del repertorio de los chamanes. Pero obviamente me fui y esto cambió mi vida entera, porque después de salir de la oficina del profesor me dio 2 cartas que las hubiera podido haber escrito Dios mismo, y me dijo, mira, busque estos hombres en Colombia, su protegido Timothy Plowman, y para Timothy, que está en Colombia, él había hecho lo imposible. Él le había asegurado el sueño académico de los años 70, $500,000 de esa época, del Departamento de Agricultura para estudiar una planta conocida para los incas como la coca. Nos dieron fondos para ir a donde quisiéramos ir en un Dodge nuevecito, un pickup, para estudiar la planta más sagrada de los Andes. Ahora, esto en cierto sentido era tan típico de Schultes, era tan conservador que no utilizaba una estampilla de Kennedy ni caminaba por la avenida Boston, cuando fue nombrada a nombre del expresidente, pero era un libertino y un pensador libre que famosamente pasaba por todo el país en Estados Unidos, haciendo que los estudiantes pudieran salir de convicciones de marihuana. Y el argumento decía, por estatuto americano legal, el cannabis sativa se hizo ilegal, pero Schultes, con una serie de botánicos, también sostenían que había 3 especies de cannabis, incluyendo sativa, ruderalis e indica, y que eso dejaba en las cortes un gran vacío para la corte poder probar fuera de la duda razonable que 1 gramo de marihuana era cannabis sativa y no opuesto a uno de los otros primos botánicos que no estaban tipificados en la ley. Aun cuando no había todavía acuerdo sobre cuántas especies había, por definición en ese momento era una tarea imposible para los abogados, y muchos estudiantes que liberó de la sentencia sabían que estas nomenclaturas botánicas no las conocían, pero entendían la habilidad extraordinaria de este profesor querido para ir y fijar libre, darle la libertad a estos niños. Set the children free, como en las canciones de los 60s. En el espacio creado por lo que parecía ser en ese momento unas contradicciones impresionantes de su carácter y su personalidad, había espacio para que alguien tuviera éxito en su vida. Schultes, él mismo, fue un personaje muy enigmático. Él fue criado en una familia muy conservadora en Boston, antes de ir a la universidad. En 1933 fue a las puertas de Harvard. El primero de su familia en ir a la universidad era tan pobre que no podía vivir en el campus, porque en Estados Unidos acostumbran a vivir en el campus. Le tocaba ir hasta su casa al otro lado en un vecindario pobre para conseguir plata. Empezó a trabajar en el sitio más excéntrico, más ecléctico, en la biblioteca más ecléctica de los Estados Unidos, la librería o la biblioteca botánica de Harvard. En ese entonces, y entre folios de Linnaeus, los monógrafos de distantes tribus lejanas, los recuentos de mágicas plantas extrañas, quedó en trance absoluto y tomó el curso
que se había enseñado mucho más que cualquier otro en Harvard, que se llama Plantas en los Asuntos Humanos, enseñado durante la era de la prohibición. Los estudiantes se habían destilado y fermentado y se habían bebido grandes cantidades de alcohol en los laboratorios de la universidad, pero fue el momento de estudiar estas plantas curiosas conocidas en los años 30 como fantástica, así se llamaban, incluso el gran profesor que fue su mentor tuvo sus límites, tenía sus límites, entonces los estudiantes tuvieron que regenerar un informe con base en un libro. Schultes tenía tantas otras tareas que se iba para atrás de la sala para conseguir el libro más delgaditico de lo que estaba disponible para los estudiantes, y ese fue uno de los grandes momentos de historia botánica, porque el libro que él escogió de esa estantería resulta que fue el único monógrafo disponible en ese entonces en inglés, que describía los efectos farmacológicos sorprendentes de un cactus extraño de los desiertos norteños de México, el peyote. Y se lo llevó para la casa a su familia conservadora, se leyó toda la noche el libro, cuentos visionarios de olas, de luz azul, obliterando todo el sentido del tiempo, el espacio y la conciencia. Y regresó un poquito confundido a su clase al día siguiente a la clase y le dijo simplemente: profe, tengo que conocer esta planta. Y el profesor le dijo: usted puede, pero tiene que vivirla. Y con esa frase, con un doctorado organizado y ayudado desde el propio bolsillo del profesor Schultes, se embarcó en 1940 y pico a estudiar el peyote por Oklahoma. No se sabía que peyote había llegado a los grandes planos desde México, de los huicholes, de los tahamas. Conocíamos y sabíamos que el peyote era una planta sagrada de los indígenas. El peyote llegó a los grandes planicies norteamericanos cuando la civilización estaba colapsando bajo las campañas asesinas de la caballería norteamericana. Y él fue a buscar estos campos metafísicos tradicionalmente llegados en los grandes planicies por la búsqueda e ingestión de plantas tóxicas y realmente peligrosas. Entonces Schultes fue a vivir con las personas y las gentes que habían traído el culto del peyote a las grandes planicies norteamericanas, y estos eran los Kiowa, los indios Kiowa. Se fue hacia el occidente en este carro, en un Studebaker de 1929, unas más de 14 horas manejando 100 kilómetros en carreteras polvorientas de Tennessee, todo para estar frente a los indios más impresionantes de los grandes planicies norteamericanas, los Kiowa. Cada otro grupo de indígenas y sus mitologías tenían memorias de haber sido agrícolas hasta la llegada del caballo. Pero los Kiowa siempre fueron cazadores, no eran agrícolas. Siempre en su mitología dicen que fueron nacidos en las aguas del río Missouri, más o menos en la época que la Revolución Americana se gestó. Llegaron al suroccidente, al sureste, donde se encontraron con el cuervo que les enseñó la divinidad del cielo, les enseñó el caballo y las maneras y las formas y caminos del búfalo, y se batallaron con Lakota y fueron hacia el sur por todo el río de Arkansas, donde encontraron los Comanches y finalmente formaron una alianza con los Comanches, los Kiowa y los Comanches, que les dio completo y absoluto control y poder de las planicies del sur de los Estados Unidos. Los Kiowa mataron más blancos que cualquier otra sociedad, eran dueños de más caballos y fueron los que trajeron el culto del peyote a las grandes planicies norteamericanas. Y algo impresionante y es que Schultes, al ir allí como un estudiante muy jovencito de 21 años tan solo, en 1934, pudo estar con la última generación de Kiowa que conocía la gran cultura de las planicies.
Cuando los americanos hablan sobre el final de esa cultura, de ese culto, hablan en términos de las consecuencias de la gradual expansión de la frontera norteamericana, pero nada puede ser más lejos de la verdad. De cuando había grandes poblaciones de indígenas y en la cúspide de la población de los búfalos en 1971, cuando los búfalos, 1771, perdón, cuando los búfalos eran más numerosos que los ciudadanos y las poblaciones humanas, el tamaño, digamos, de Antioquia, más o menos del tamaño de Antioquia eran las grandes estampidas y las grandes cantidades de búfalos desde la cúspide de su población, del mayor número a su reducción a una curiosidad de zoológico. No fue un siglo, fue 7 años. 7 años, la consecuencia directa de las campañas de anihilamiento de la caballería norteamericana, quitando la comida y matar a los indios. Y cuando el último de los búfalos se redujo a una curiosidad de zoológico y cuando el último de los indígenas fue forzado a vivir en una reserva, el general que orquestó y dirigió esta campaña en este terrible, como lo describió Galeano, sugirió al Congreso americano que una medalla conmemorativa tenía que haberse hecho con un lado un búfalo muerto y por el otro lado un indio muerto. Entonces, cuando Schultz estaba con personas como Mary Buffalo y Hippo Bears, Charlie Charcoal, todas estas personas eran indios que conocían la gran cultura de las planicies. Mary Buffalo, el papá de ella, mantenía en su propiedad el símbolo sagrado del sol y cada año cuando florecía el algodón y llegaba el búfalo, los indios creaban un semicírculo de tipis que se abría al sol y en la mitad de ello había un altar secreto que tenía esqueletos de búfalos y símbolos del sol que se abrían una vez al año durante 2 semanas de la danza del sol. Se utilizaban cuchillos y movían sus cuerpos danzando en círculos hacia alrededor del sol. 3 muchachos siguieron el sol con sus ojos desde el principio del día hasta el fin del día, desde el amanecer hasta el anochecer, sacrificando su visión para que metafóricamente gente pudiera venir a ver en los años futuros. Mary Buffalo, el informante principal de Schultz, creció en una pradera danzando con búfalos y se envejeció mirando y siendo testigo de la hambruna de su gente y vio una cultura, una gran civilización que murió en una sola vida, en una generación. El culto del peyote que llegó en el siglo XIX y al principio del siglo XX era un movimiento, una especie de movimiento milenario, no un movimiento, una práctica de los indígenas, fue un flash o una iluminación del espíritu humano que a través de la intensidad farmacológica del cactus peyote se podía lograr las revelaciones místicas que tradicionalmente se habían logrado por otros medios en las culturas de las planicies. Entonces, este atajo farmacológico fue lo que permitió esto. Y Schultz es un hombre joven de Boston, ahí lo ven, excesivamente conservador a su familia, un muchacho que nunca había estado al occidente del río Charles, mucho menos al occidente del Mississippi, terminó comiéndose el cactus peyote 5 días a la semana durante 8 semanas de su joven día. Obviamente regresó un hombre transformado y uno nunca sabría en esta foto que a la edad de 21, en esa foto, que ni siquiera se ha desapretado la corbata roja de Harvard, que acaba de salir de una ceremonia que lo catapultó a 12 KEU al viaje hacia los dioses. Aquí es cuando se pone bien interesante. Él regresa a Boston, viaja a Washington y con varios de los antropólogos más prominentes e importantes de su época testifica ante el Congreso norteamericano sobre los derechos de los indígenas a utilizar sus sacramentos en el contexto tradicional. Está escribiendo su tesis de grabación sobre este cactus misterioso y al estar en el sótano del Smithsonian Institution se topa y se encuentra con la solución a uno de los grandes misterios de la historia de etnobotánica y es
la identidad de este misteriosa planta conocida como Tehuanacatl, que parece ser la carne misma de los dioses, según los indios. Ahora bien, ha habido discusiones de estos dos plantas aztecas, Oluluiki, que es la serpiente, y Tehuanacatl, la carne de los dioses. Los españoles sugerían que Tehuanacatl era una especie de cepa, una especie de cuando en efecto no era un peyote. Schultz, en el transcurso de sus estudios, leyó esta literatura y se dio cuenta inmediatamente que este antropólogo norteamericano famoso estaba absolutamente equivocado. Pero, ¿cómo podría demostrar que era un champiñón? Parece que se encontró un espécimen de peyote en el Herbario Nacional que tenía una carta pegada a él de Oaxaca, en México, de un ingeniero alemán que se llama Blas Pablo Reco, diciendo al director del herbario que yo comprendo muy bien que tu hombre dice que Tehuanacatl es peyote, y lo está, es un idiota, es un champiñón y yo lo he visto utilizado. Sinceramente, B.P. Reco, pues Schultz, quien justo había pasado de un bus de Greyhound de Tulsa, Oklahoma, se montó en otro bus a la Ciudad de México y se fue a reunirse con B.P. Reco. Tomar el tren al sur, a Oaxaca, se encontró dos cosas, dos descubrimientos. Primero que todo, se dio cuenta que tenía que mejorar su español, porque le fue a una vieja, una mujer que estaba en el tren, y tratando de ser muy amable, le dijo en español, ¿cuántos anos tiene? Y ella le dijo, solamente uno, qué pena. Como si de pronto él tendría de pronto más que uno. Bueno, y para empeorar la cosa y para volverlo más curioso, resulta que B.P. Reco era un espía nazi. Después del tiempo se descubrió. Estamos en el año 1938, un año antes de que los alemanes invadieran Polonia, y Schultz se encuentra en las montañas de los Mazatec buscando la identidad de la planta secreta, acompañado por un espía nazi. Para hacer más interesante todavía la historia, cuando llegan al pueblo Mazatec de Huautla, descubren que hay otro equipo de académicos liderados por Bernard Bevan, que es del Servicio Secreto Británico. ¿Cómo les parece? En un escenario de Indiana Jones, prácticamente estos dos equipos de académicos e investigadores se reúnen en Huautla, en este pueblo, buscando el misterio del champiñón sagrado. Schultz obviamente lo descubre, y el misterio y la trama del misterio se pierde con la Segunda Guerra Mundial. La explosión. Reco lo matan en las calles de México, de la Ciudad de México. Schultz desaparece a un sitio donde él ama los bosques de Colombia, de las junglas de Colombia, y todos los jugadores y actores han desaparecido en circunstancias extrañas, unos asesinados en la guerra, otros de manera misteriosa en las calles de México, y la trama del misterio no se retomó hasta los años 50, después cuando un curioso banquero que se llamaba Gordon Wasson, que casado con una mujer rusa, y los rusos les fascinan los champiñones, no sé si sabían. Entonces tenían esta idea de que en alguna parte del mundo había unas gentes que adoraban los champiñones, no sabían dónde ni cómo, sino que tenía que ser, que adoran los champiñones, son sagrados. El poeta Robert Graves, que estaba viviendo en Mallorca en ese entonces, mandó a Wasson una copia de un artículo oscuro de Schultz que mostraba la identidad del champiñón sagrado de Osaka. Wasson contactó a Schultz, que acaba de volver de Bogotá en esa época, y Schultz resulta y lo condujo a María Sabina, una curandera mazatec legendaria, y Wasson fue a México y después de 3 expediciones se convirtió en el primer persona no indígena a consumir los champiñones sagrados en un contexto ritual. Los describió como una experiencia que hacía temblar el alma. Él dijo que tratar de explicarlo a alguien que no había sido parte
era como decirle a un ciego qué era ver. El misterio curioso permaneció. ¿Qué había en estos champiñones que llevaba a la gente en viajes que solo eran de dioses? Pues todos los esfuerzos para identificar los activos, los principios activos habían fracasado, de manera que Watson y Schultz, cuando estos hongos que buscando laboratorios de Sandoz en Suiza, en Basilea, Albert Hoffman, el señor tomó los 54 hongos y les dio la mitad a su perro. La mitad de ellos, nada le pasó al perro, nada le pasó con los hongos, y luego él se comió la otra mitad y algo sí pasó cuando él se lo comió. El mundo por fuera de su laboratorio empezó a verse como México, su laboratorio, la asistente empezó a parecer como un padre azteca, y él dijo que iba a estar perdido en su mundo de color y no iba a volver a lo normal. Eso pensó. Cuando una experiencia hubiera derrotado a un científico normal, pero no era un hombre normal. Él había trabajado durante la Segunda Guerra Mundial en este derivativo curiosísimo de un parásito de Ricrops, digamos, un parásito de hongos que periódicamente en Europa infectaba los panes de la comunidad, y se enloquecían las personas, empezaban a pensar que volaban y se derretían prácticamente y se pudrían las personas. El potencial médico de este parásito curioso de Ricrops había llamado la atención de Ross, había llamado la atención de los laboratoristas de Basilea, y él estaba jugando con una serie de análogos, de variantes de esta sustancia curiosa que había provenido de este hongo, y repentinamente se sintió muy mareado, y por la guerra, por la escasez de petróleo, iba en bicicleta y se fue para donde su esposa en bicicleta, y parece que fue el viaje en bicicleta más impresionante de la historia, porque por unas sustancias en la piel, la sustancia en la piel era LSD-25, LSD, y al ir a su casa el doctor Horman fue en el primer viaje de ácido, y el más documentado, estaba preparado para la explosión de colores, lo que él identificó después como acilizabina en estos hongos curiosos. Pero luego, cuando fue a identificar el ingrediente activo del segundo de las plantas sagradas de los aztecas, el eluluiki, él no podía creer lo que había encontrado, porque el ingrediente activo de esta gloriosa planta era un muy parecido al LSD. Significaba que Schultz había descubierto en la naturaleza una década antes de haber sintetizado en el laboratorio, habían identificado esta sustancia curiosa, natural, que hizo tanto para crear toda la revolución psicodélica de los años 60. Pero a estas alturas, Schultz había desaparecido a un sitio que iba a tener su corazón cautivado para siempre, Colombia. Llegó cuando recibió su PhD, su doctorado, le hicieron 2 ofertas de trabajos. Hubiera podido ser profesor en Boston de un prestigioso colegio, o podía ir al Amazonas del norte de Colombia y buscar la identidad de esta misteriosa planta venenosa que se llamaba Carari, la muerte voladora. Afortunadamente para la ciencia, él escogió venir a la Amazonía colombiana, llegó a Bogotá un domingo de 1941, en una época en que la iglesia del Parque de Santander era uno de los edificios más grandes de Bogotá. Se montó en un trencito para ir a ver la ciudad, y llegó al Monserrate, y vio una plantica. De su primer día en la capital de la nación colombiana, descubrió una especie de orquídea conocida a la ciencia. Era la primera de cientos de plantas que iba a descubrir, la primera de 30.000 colecciones botánicas que él iba a hacer, él solo. Empezó con un estudio de los páramos, de la frontera con Venezuela, y luego comenzó sus viajes legendarios, viajando al valle de los Kamsá, el valle de Sibandui, las aguas
impresionantes del río Putumayo, estudió con gente como Álvaro Chindoy, un chamán legendario, y en su primer mes en el campo, trabajando con los Kamsá, descubrió no menos de 3 alucinógenos desconocidos para la ciencia. Descubrió un gran valle que literalmente tenía cientos de especies de árboles alucinogénicos y, más importante aún, comenzó a comprender las maneras de vivir de personas que comprendían estas plantas en formas que él solo se podía imaginar. Luego se movió, pasó de los páramos de Sibundoy y bajó a las tierras bajas alrededor de Mocoa para vivir con los Sangano. Y allí descubrió otra planta curiosa, el yoco, una especie nueva, una especie que se llama la sapendesi, que cada mañana las personas, los aborígenes tomaban, raspaban su juguito lechoso, lo mezclaban con agua y se lo tomaban. Y a los 5 minutos los dedos eran como pegajosos y empezaban como a hacer cosquilleo. Él sospechó que la planta tenía cafeína y sí tenía mucha cafeína, mucha cafeína. Y resulta que al tomar por la mañana, digamos, esta porción estaban tomándose el equivalente de 35 pocillos de café. No eran gente que hacía las cosas a medias, ¿no? De los Sangano, él se fue viajando al corazón del nororiente del Amazonas para encontrarse con los Cofán, que eran los grandes envenenadores, maestros que manipulaban plantas mágicas con la destreza no sobrepasada en ninguna parte del Amazonas, en el noroccidente. El traje del Cofán es un intento consciente de hacer una mímica en la ropa del campo visionario que se puede acercar uno durante la intoxicación con ayahuasca. Pintándose la cara, uno perpetuamente se vuelve la gente, esas visiones que ellos ven en sueños o cuando se intoxicaban, y encontraron más de 9 formas de Carari. Y hay que comprender que esto es en una época donde los científicos solo apenas están comenzando a tocar, a comenzar a mirar las implicaciones de Carari, una serie de plantas que dan ditucurabina, un relajante muscular que ahora en la historia apenas estamos revolucionando cirugía. En esta época, como un relajante muscular similar a los anestéticos. Y el Cofán que se encontró con él le entregó una calabaza y de la planta, y su primer reflejo fue tomársela. Pero el capitán del ejército colombiano le pegó a la mano de Schultes y no dejó que tomara, porque lo que se le estaba ofreciendo a Schultes, como si fuera una tacita de tinto de la tarde, era ni más ni menos que una preparación del árbol de la águila mortal, la bornancia, el intoxicante del jaguar, la tridatura, que muchos de ustedes no sé, contiene propanalcaloides, se llama polamine, atropine, y trae un estado de delirio psicótico, visiones de una sed impresionante y un sentido de amnesia, más o menos. Estos mismos compuestos son los mismos compuestos que llevaron a la idea de la bruja en Halloween. ¡Qué viaje! Eso no lo inventaron en Hallmark. Estos eran las drogas, las herbas de Europa. Eran activas, se pasaban por la piel. Una manera efectiva para una mujer absorberlas era a través del tejido de la genitalia, y el aplicador era la escoba. Eso no era un viaje literal en el espacio, era simplemente un viaje alucinógeno en la imaginación de las mujeres en Europa. Es algo para contarle a los profesores de ustedes en el próximo Halloween. Pero Schultes estaba en trance, y hoy sabemos que al hacer esas flechas venenosas, estos indígenas
Bajaban cientos y cientos y cientos de kilómetros, tenían estos ectiotoxinas curiosas conocidas genéricamente como barbascos, plantas que dan una biodegradación, un insecticida biodegradable. Si se ponía la planta en cuerpos de agua y interfería con la respiración de los peces los podían coger facilito de la superficie, cerquita de la orilla, y obviamente descubrieron las plantas mágicas no solo para cazar, sino en el campo visionario de los chamanes. Y lo que hacía un chamán no solamente era benigno, no era una figura simplemente benigna, sino un individuo que en ese cierto sentido era un héroe de la sabiduría, el individuo que para poder tratar la enfermedad y asegurar y garantizar el bienestar de su gente, tenía que invocar alguna técnica de éxtasis para estar en trance y llegar al ámbito metafísico para poder hacer sus trabajos de magia y rescate místico y físico. Esto es lo que hace el chamán, el pivote cultural que es. Yéndonos de los Kofam, Schultes empezó una serie de viajes épicos ribereños, viajando en estas canoas en toda la extensión de un río que ya había sido conocido solo descubierto hacía 20 años como el río de la muerte, el río Putumayo. Se encontró viajando a través de un mundo de sombras, de agonía, de misterios y dolor, reuniéndose con hombres y mujeres que les cortaban los dedos, sus orejas, que sufrían terriblemente en la era de la casarana. Y llegó al ámbito y al aura de una planta que lo iba a cautivar por el resto de su tiempo en el Amazonas. Se conocía, obviamente muy conocida a los indios como un árbol que lloraba, el caucho, cauchol, y ese era el nombre indígena, el famoso caucho, y explotando después el látex para hacer objetos extraños. Cristóbal Colombo había visto estas bolitas que volaban, con las que jugaban los indios chiquitos, y Thomas Franklin en Filadelfia, cuando hicieron la Declaración de la Independencia, encontraron que esta bolita era muy interesante para borrar el carboncillo, para borrar, y se llamaba el caucho o rubber India, pero era de los amazónicos, de los indios amazónicos, y explotado por los portugueses durante algún tiempo, pero todos los productos hechos en ese entonces de este incipiente comercio tenían una falla: un par de zapatos de caucho en el invierno se resquebrajaban como la porcelana. Y en el calor se volvían pegajosos y derretían. Entonces todo esto cambió mucho cuando un increíble accidente en la historia ocurrió, cuando en un establo en New Haven, Connecticut, Charles Goodyear accidentalmente se le regó sulfuro y caucho a la vez, y descubrió de manera sorprendente el proceso de vulcanización del caucho, el proceso que transformó el látex de una curiosidad a un componente vital de la edad industrial, el caucho que conocemos hoy. Cuando eso ocurrió, la producción en Brasil de caucho se disparó en Brasil. En 1888, John Dunlop inventó la primera bicicleta para que su hijo pudiera ganar una carrera en su colegio en Irlanda. Y en 7 años después, 1895, los hermanos Michelin en Francia se dieron cuenta que se podían poner ruedas de caucho y intercambiarlas en la carrera de Bordeaux a París. Y más de 50 fabricantes americanos se crearon. En 1901, el principal de ellos, que se llamaba Osmobile en esa época, solo vendió 401 vehículos. Pero en una sola década después, Henry Ford iba a ser el primero de 15 millones de modelos T. Todos y cada uno de ellos necesitaban caucho, y la única fuente era el noroccidente del Amazonas,
en Sudamérica, donde existía. Cuando eso pasó, la explosión de riqueza fue impresionante y la mercaderes estaban embarcando más de 500 toneladas del Amazonas todos los años. Al 1910 el caucho era 14% de todas las exportaciones brasileras. La explosión de riqueza era impresionante. Pittsburgh, que creó US Steel famosamente, él dijo, debía haber escogido el caucho. En Londres y París, hombres se tiraban la moneda para ver si iban a comprar oro o invertir o en Canadá o ir a buscar el oro negro de los bosques de Colombia y Brasil. Manaus se situó en el centro y se volvió una de las ciudades más lujosas del mundo por el Amazonas. Mandaban a Portugal a que lavaran sus telas y los hombres tomaban champaña y hasta los caballos les daban champaña. Eso era impresionante. En 1907 Manaus tenía el consumo más grande por cápita de diamantes del mundo y toda esta riqueza se basó en 3 especies, en el genus Hevea de la familia del caucho, que creció dispersa por todo el Amazonas, en la cuenca amazónica, por una razón biológica específica, y es que solo tenían un depredador. Se llamaba una enfermedad que se conoció como una enfermedad sudamericana, que cuando estaba concentrada en las plantaciones, la enfermedad se volvió virulenta y la inversión se borraba como un accidente epidémico. Este accidente fue lo que determinó la economía del comercio del caucho. Para llegar a los árboles, probablemente 250 millones de árboles individuales desparramados, más o menos del tamaño de una luna. Se necesitaban más de 5.000 hombres que fueron traídos del noroccidente brasilero una vez a la semana, y cuando se dieron cuenta que eso era insuficiente, los Robert Barons, los famosos varones del caucho, tuvieron un problema, y era cómo aseguramos a los indígenas, encarando la diversidad que desaparecían en el bosque que conocían tanto. La solución fue el terror, las cosas tan salvajes que se hicieron en estos indígenas en el Putumayo, sobre todo un monje capuchino que conoció a Schultes, le dijo, él vivió en el Putumayo durante esta era de terror a la vuelta del siglo XX, le dijo a Schultes una vez, lo mejor que puede decirse sobre una persona blanca en esa era es que no mataron a los indios por deporte, por lo menos. A medida que se disparó la producción, los indígenas murieron lamentablemente, y lo que salvó a los indígenas, lo único que los salvó fue un accidente de la política imperial brasilera. Ellos dijeron que los británicos se lo habían robado del Brasil. Eso es una mentira. Eran perfectamente legales y la mayoría de los cultivos agrícolas del Brasil provienen de otros sitios. Pero el problema era que la semilla del caucho tenía tanto aceite que se fermentaba antes de llegar al otro lado del Atlántico, hasta que se inventó el barco de vapor, y el barco del vapor por fin le permitió a los británicos a sacar el caucho del Amazonas brasilero. Lo llevaron por todo el Atlántico a Liverpool, donde un tren real especial esperaba el caucho y lo llevaba al jardín botánico, y este se convirtió en la base de toda la industria del caucho del sureste asiático que lo generaron los británicos. Y luego, a medida que los indígenas sufrían en Sudamérica, toda una nueva industria estaban haciendo en el sureste asiático, porque ahí se podría cultivar el caucho en plantaciones y cultivos, porque no existía el predador, este hongo nocivo que mataba el cultivo, que mataba el caucho y permitía que las plantas se maduraran sin este predador. Entonces hubo una reversión de fortunas impresionante. En 1940 Brasil todavía producía la mayoría del caucho del mundo, pero en 1918 las plantaciones aquí producían 80%, 18%, y en 1934,
Cuando la producción de automóviles se disparó en la primera vez en la historia, sobrepasó 1 millón de unidades, Brasil se había vuelto un importador del producto que le había dado al mundo. En 1940, el 99% del caucho del mundo se producía en el sureste asiático. Y esto fue una situación al final de 1941, cuando Richard Evans Schultes, viviendo en Mocoa, por primera vez escuchó del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, una crisis impresionante para el mundo aliado. 99% del suministro de caucho estaba a 15 longitud de Singapur, cerca del primer sitio donde fueron los japoneses. Los japoneses habían asumido total control de los suministros de caucho del mundo. No había sustituto sintético. Cada uno de los tanques de Sherman tenían media tonelada de caucho. Cada uno de los barcos hundidos en Pearl Harbor tenían 22,000 partes de caucho. Un árbol de un arbolito aislaba todas las instalaciones militares en el mundo libre. Fue una crisis increíble porque los aliados no podían resolver el problema del caucho, la civilización se habría perdido. Al final cuando cayó Francia a los alemanes, el presidente Roosevelt se le dijo que el país tenía un suministro de 6 meses de un producto esencial para la edad industrial. En la última año de paz, la economía americana solamente absorbió 673 toneladas métricas de caucho. Ahora tenía la obligación de alimentar, digamos, la expansión industrial más importante de la historia humana, la causa aliada. Necesitamos encontrar una manera de encontrar y hacer 1 millón de toneladas métricas de una sustancia que no se tenía acceso ni habilidad de hacer en un contexto sintético. Fue una crisis absolutamente increíble. Y los Estados Unidos y los aliados en general desencadenaron 3 iniciativas increíbles. Primero, los aliados solo llegaron a 1943 reciclando caucho. Se podía reciclar a 400. En Estados Unidos la velocidad bajó a 30 millas por hora, no porque no tenían gasolina. Tenían mucho en esa época los americanos, era para proteger las llantas. Inclusive el presidente Roosevelt, el perro tenía los jugueticos de caucho, los derritieron, para dar ejemplo. La segunda iniciativa fue, se le dijo a los químicos sintéticos, si no pueden encontrar una manera de producir 1 millón de toneladas métricas de un producto que no está en fase de desarrollo, ni siquiera 1900, la civilización se va a perder. El Producto Interno Bruto era 7 billones de dólares, 7,000 millones de dólares. El primer año de la guerra, los pedidos a la industria sobrepasaron esa cifra. Mucha competencia de materiales, mano de obra, etcétera. La tercera iniciativa y la iniciativa central para esta historia es que los exploradores enviaron a cada rincón del mundo libre sacar cada pedacito o poquito que se pudiera extraer de látex de las plantas. En 43 estados americanos había producción y en 7 provincias canadienses. Plantaciones en Liberia que Firestone había establecido, las de Goodyear en Panamá. Y luego mandamos exploradores de plantas en condiciones de guerra al corazón del Amazonas, la tierra que le había dado nacimiento a la industria del caucho. Y Schultes, como explorador botánico, ya había estado en Colombia, condujo el esfuerzo en el Baupés y en el norte del Amazonas colombiano, en un momento en que mucha de la región era totalmente desconocida. Su primera tarea o su primera asignatura fue monitorear toda la longitud del río Apapores, del río Baupés, que es un afluente del Caquetá marcado en el mapa por un punto rojo mostrando que era desconocido. En esa época, ahí vivía una tribu de caníbales, los carijunas. Había muy pocas personas que habían visto estas montañas. Schultes empezó desde Mitú, yendo hacia arriba, y río arriba, por todas las
curvaturas en un barco que construyeron. Hombres morían de beriberi, de malaria, en los rápidos y en condiciones de guerra. Y se fue por todo el Apapures contando cada árbol individual de caucho por todas las orillas. Se le dieron instrucciones muy estrictas que no pasara más allá de la catarata de Jirikirima, donde los aparaparúes desaparecían, supuestamente desaparecía la tierra. Declaró perdido y declarado muerto en septiembre de 1943, cerquita del diciembre, más o menos en diciembre. Llegó un informe de la Pedrera que había un botanista americano que actuaba más como un británico que estaba pintando de azul la iglesia. Pues ese era Schultes, que había ido por todo el Apapures y al hacerlo descubrió montañas, algunas de las cuales hoy tienen su nombre. Hoy están en el Parque Nacional Chiribiquete. Aquí está Schultes, encima de Cerro Campana. Ahí lo tienen. Y en ese momento dijo que él se cubría los ojos al caminar por los bosques para que no ver las especies conocidas a las ciencias que no se le permitía recolectar al encuestar el bosque, dando fuentes de caucho. Nuevas especies se encontraba todos los días por doquier, incluso cuando iba por el río pasando a través de la Caracara Jirijiri, el hogar de los Macuna. Al final de 1943, el esfuerzo de Schultes para identificar fuentes de látex habían cambiado a una misión mucho más grande, porque se dio cuenta que incluso en la cúspide de la era del caucho, cuando 50.000 toneladas métricas se producían, eso no iba a hacer la diferencia, porque después de todo necesitamos 1 millón de toneladas métricas, entonces cada vez más. En más o menos en 1943, los esfuerzos cambiaron de búsqueda de látex a romper el monopolio, buscar alguna manera de crecer y cultivar otras plantaciones en Colombia que nos liberasen de la dependencia de los cultivos ubicadas a 50.000 kilómetros de distancia. No era como que los capitanes de la industria no supieran de este problema, sí sabían. Todo el mundo había tratado de solucionar. Henry Ford, incluso en la cúspide de su poder en 1920, antes de la Segunda Guerra Mundial, había dedicado $25 millones, una gran cantidad de dinero en el río Tapajós en Brasil, tratando de crear cultivos de caucho. Aseguró una gran cantidad de tierra, plantó cientos y cientos de miles de árboles, construyó ferrovías y rieles, todo con el sueño de crear plantaciones y cultivos de caucho. Él envió a sus agrónomos al sureste asiático, donde robaron las cepas más preciosas, y todo parecía bien hasta que las plantas podían formar una cubierta continua de las plantaciones, y todavía estaba ahí. Y luego hubo un incendio, y en las palabras de un patólogo que estaba ahí, es como si Dios hubiera tenido una antorcha y hubiera quemado toda la inversión de Henry Ford. Henry Ford no era un hombre acostumbrado al fracaso. En la Segunda Guerra Mundial la compañía Ford produjo más producción industrial que Italia entera, una sola empresa. Entonces Ford trató otra vez, fallando, llegando a un sitio que se llama Belterra. Y lo que surgió de estos desastres era una verdadera maravilla botánica, porque se mostró que el proceso de seleccionar grandes cantidades de látex en las plantaciones en sureste asiático, esencialmente habían generado un clon genético único de árboles de caucho, todos los cuales eran mucho más susceptibles a la epidemia. El blight, si la epidemia llegaba a Asia, sería el fin de la industria en el mundo,
pero después del desastre vino la esperanza. Pero en Forlandia, así se llamaba Forlandia, había unos arbolitos silvestres de Javeia, individuos silvestres que mostraban resistencia a la enfermedad. Esto dejó abierta la posibilidad de que en alguna parte del Amazonas, entre los 250 millones de Hevea brasilienses de estos árboles, había algunos que tenían látex en grandes cantidades y también eran resistentes a la enfermedad. Schultes se le dio el trabajo, la tarea de encontrar esos árboles, como encontrar una aguja en un pajar. Pero lo hizo, y lo hizo en el corazón del hogar de los Tacunas, alrededor de Leticia. Encontró lo que él llamó Rio Bleeders, los sangradores del río. Es un ecotipo extraordinario de Hevea brasilienses que arrojaba grandes cantidades de látex y completamente resistentes. Los indios ticunas, se lo pasó con los caucheros de Leticia, los ticunas, capturando muestras y cientos de semillas todos los años, que tenía que inspeccionar cada una de ellas antes de embarcarla a estaciones de investigación agrícola en todas las Américas, donde iba a ser el germen a partir del cual una industria del caucho colombiano se iba a crear. Después de la guerra podía ir a donde quería, y esto fue lo que hice, y ahí fue donde hizo su marca en la etnobotánica, descubriendo por primera vez el uso de más de 2.000 plantas medicinales únicas, llegando a conocer al Amazonas tan perfecta y profundamente. Rykle Domatov, el gran antropólogo colombiano, nos cuenta historias fantásticas. Él y el presidente Belisario Betancur y otro personaje, una misión al noroeste amazónico, fueron a la estación de caucho que tenía Schultes, se llama Jinogojé. Encontraron con este hombre curiosísimo. Y Schultes y Rykle se quedaron toda la noche hablando de mitología griega y del origen de las palabras y de la etimología y el origen de estas indígenas, los mayores antropólogos de la historia colombiana y arguablemente también los mayores académicos en el tema. Schultes se lo llevó para el bosque a Rykle. La primera vez que Rykle había estado en el Amazonas, y Schultes en algún momento se paró al frente de la canoa y como Cristo puso sus brazos y yo conozco cada planta de aquí en adelante. Y Rykle Road creí que estaba con un loco, pero luego dijo, no, me di cuenta que estaba de hecho en la presencia de una persona cuyo conocimiento del bosque era tan completo como para poder ser casi confundido con lo místico. Por eso los indios lo entendieron tanto. A donde él iba, lo trataban con tal reverencia, con tal... había un indígena que había sido matado por y él contrataba y le daba protección a alguien para que no lo fueran a matar. Las fuerzas de la violencia pasaron por los llanos y él contrataba a los jóvenes y a los huérfanos que quedaban de los padres asesinados. Isidora Cabrera, otra gran botánica colombiana jubilada de la Universidad del Valle en Cali, la primera vez que entrevisté a Isidoro para este libro, me dijo, Schultes era un campesino, y me dijo, él me miraba como si yo fuera alguien, como que yo fuera alguien. Ese tenía esa habilidad increíble y los indígenas respondían a él muy bien, y debido a eso él pudo de alguna manera extraer de la esencia de su adaptación momentos extraordinarios de iluminación, y obviamente llegó a entender muy bien estos misterios farmacológicos increíbles como el ayahuasca, esta extraordinaria preparación que tiene por un lado, digamos, hojas y triptaminas, dimetiltriptamina, es agentes psicotróficos poderosísimos, y ellos se los ponen en la nariz. Si usted se lo mete en la nariz es como que le pongan un rifle y con un shock de electricidad.
no crea la distorsión de la realidad, crea una desilusión completamente. Yo alegaba mucho con Schultes que uno no podía clasificar esas plantas como alucinogénicos, porque cuando usted está bajo la influencia de ellas, no había nadie para vivir, para experimentar la alucinación. Pero lo fascinante de esas drogas era que no se pueden tomar oralmente porque se desnaturalizan por una enzima en el estómago humano. Solamente se pueden tomar oralmente si se combinan con otra droga que momentáneamente desnaturaliza la enzima encontrada en el estómago humano. Y resulta que Banisteriopsis capei, de hecho la Lione maderosa, tiene betacarbolinos, Harmini y Harmolin, que son inhibidores de la exacta forma necesaria para poder generar el efecto deseado. Él se preguntó cómo en un bosque de 80.000 especies de plantas vasculares los indígenas aprendieron a combinar estos dos de esta manera tan poderosa para crear un efecto sinérgico, la versión bioquímica de que el todo es mayor que la suma de las partes. La única explicación científica era el ensayo y el error, que rápidamente se expuso como un eufemismo sin significado. Schultes escuchaba lo que decían los indígenas y ellos decían, las plantas nos enseñan. ¿Y qué significaba eso? Pues Schultes encontró que estos indígenas reconocían 14 diferentes variedades, todos para él eran la misma, para los indígenas eran 14 diferentes, de la liana ayahuasca, y lo miraban como si él era un tonto que no sabía nada de las plantas cuando preguntaba la calificación, porque cualquier botánico tendría que saber que cualquiera de estas 17 plantas, uno las toma y cada una le canta a uno con un tono diferente. Eso no les va a dar un PhD en sistemática de plantas en la Universidad de Antioquia. Seguramente van a decir que están locos de remate, pero es más interesante que contar partes de las plantas. Y es una manera diferente de ver las cosas. Schultes reconoció que los indígenas del Amazonas colombiano, de hecho, eran filósofos naturales, empiricistas, individuos, expertos en observación empírica, y encontrando maravillas y un mundo maravilloso que él, como el señor Barriga y Drobo y este cuadro legendario de botánicos colombianos desparramados por el país trajeron su sabiduría y la investigación que él hizo en el noreste del Amazonas, noroccidente, llevando a 1953. En 1953 una cosa maravillosa ocurrió, y es que todo el programa del caucho lo asumió, se lo quitaron a los científicos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y lo asumió el Departamento de Estado, que lo manejaban guerreros de la Guerra Fría. El programa lo eliminaron de la noche a la mañana. Los jardines donde se había sacrificado mucha sangre para crear habían creado estos grandes jardines y herbarios. Ellos dijeron, no es para Sudamérica. Yo no creo, esto fue una conspiración, yo no creo en conspiraciones americanas porque yo soy canadiense y nunca he encontrado un americano que pueda mantener un secreto, mucho menos una conspiración. Sí, era simplemente más un ejemplo de idiotez burocrática y obviamente el caucho sintético, porque el caucho sintético había ganado la guerra y a un costo enorme, en miles de millones de dólares. Estratégicamente era más importante que el proyecto Manhattan. Los ingenieros habían hecho un caucho sintético con el cual los tanques y los jeeps y los camiones podían rodar en Alemania y salvar la civilización. Tanto los camiones rusos, los británicos y los americanos y los canadienses, todos basados en caucho sintético americano. En un sentido de que esta industria había llegado tan rápido que iba a reducir el caucho natural a una notica de la historia, a un pie de nota. La infraestructura industrial se basaba en Texas, en Luisiana. Estaba surgiendo la industria petroquímica y había más votos allá para un presidente americano que en Costa Rica, obviamente, o en Colombia. Entonces, a la vez, los británicos estaban peleando con la insurgencia en Malasia y que atacaba su
principal producto, que eran las plantaciones de caucho. Todo murió de la noche a la mañana y el dueño de Scholtes se borró de la faz de la tierra con un plumazo burocrática, con una de las decisiones burocráticas más desastrosas nunca hechas. ¿Por qué? Porque el caucho natural no desapareció y de hecho utilizamos hoy más caucho natural que nunca antes por dos razones. Por la llanta radial tiene que tener caucho natural, no hay sustituto sintético. La llanta radial moderna mientras más caucho natural se necesita para poder frenar mejor, mientras más exigencia haya sobre la llanta. Hay muchos más llantas, 95% naturales en las autopistas americanas. Todos los aviones en los que ustedes han montado tienen llantas de 100% caucho natural, porque solo el caucho natural tiene las calidades que le permiten a un avión que pase de sub-cero, temperatura sub-cero, a alta elevación, absorber la fricción y el calor de un 737 aterrizando en una autopista a 250 kilómetros por hora. Utilizamos hoy más caucho natural que nunca antes y todo todavía sale del sureste asiático y todo todavía surge de un clon genético y solamente es un accidente de la biología que sugiere que los suramericanos, que esto no haya llegado a sureste asiático, pero como un profesor de biología me dijo, toda enfermedad llega a todas partes y cuando la enfermedad llegue a sureste asiático, nosotros deseamos que hubiéramos tenido caucho resistente, produciendo caucho en Colombia, en Ecuador y en Brasil. Porque es una espada de Damocles que está en el mundo industrial, una espada que no existiría si el sueño de estos exploradores se hubiera realizado. Pero de cierta manera, el sueño de Schultes sí se está realizando y se está realizando por el gobierno colombiano. Cuando por primera vez viajé al noroccidente amazónico en el 74, el 75, en el corazón del hogar de los anacondas, los macunas, los varás, los tucanos, se sentía como que el mundo estaba desapareciendo. Los filmamos unas películas que se llaman Mundos que están desapareciendo por el impacto de los misionarios y el impacto de la educación, de la marginalización de estas personas, pero luego algo maravilloso pasó. Maravilloso. Bajo la presidencia de Virgilio Barco, él acudió a Martín Van Hillebrand y le dijo a Martín, mire Martín, haga algo por los indios, dijo el presidente. Y en 5 impresionantes años, Martín hizo más que todos. Aseguró derechos de la tierra en el noroccidente del Amazonas del tamaño de Francia, áreas protegidas del tamaño del Reino Unido, y aseguró, y lo tipificó en la ley, tierra protegida con sus propias tradiciones educativas. El resultado fue un verdadero renacimiento cultural en el Amazonas, y Martín y yo recientemente hicimos una película que vamos a mostrar en Bogotá el viernes por la noche con las personas de la Anaconda. Fuimos a las comunidades donde Stephen Hugh Jones hizo su investigación al final del año 60. Él había sido parte de esta película de mundos que desaparecen. Vivimos entre las comunidades, más de 150 macunas para sana y hombres en todos sus vestidos tradicionales, tomando grandes cantidades de ayahuasca, celebrando con sus mujeres. Él llamó por teléfono a su esposa, me dijo, usted no me vas a creer lo que estoy viendo. Lo único que está desaparecido en el Baupés son los misionarios. Y los indios están aquí vivitos y coleando. Y todo esto pasó por el coraje de un presidente colombiano, Barco, y el gobierno colombiano. No es algo de ciencia de cohetes. Si queremos respetar a los indígenas y sus derechos, ellos no son débiles, ellos son muy, muy fuertes. Si no fueran tan increíblemente fuertes, no estarían con nosotros. Todo lo que necesitan son derechos humanos y tierra, su tierra. Una vez que les dieron su tierra, se renació por eso Colombia merece tanto mérito, porque ninguna nación del mundo en la historia, pues excepto de pronto Canadá, ha hecho tanto para proteger los derechos de los indígenas. Entonces, aquí lo dejo
quiero agradecerles a todos su paciencia, hablándoles en inglés, y quiero agradecerles a todos ustedes por venir y darme la bienvenida nuevamente. Les voy a decir una cosa última, un pensamiento muy bonito sobre el río, el libro El Río. Es que no es mi libro. El Río realmente pertenece a Nicholas, un poeta maravilloso que lo tradujo, y ese libro pertenece a todos los jóvenes de Colombia, a ustedes, porque la razón por la cual la gente aquí le gusta tanto un libro de 800 páginas de botánica, es porque no es solo un libro de botánica, es un mapa de los sueños. Es un mapa de sueños, es una carta de amor a Colombia. Es un recuento del momento donde los jóvenes podían viajar con libertad a cada rincón de Colombia y no tener nada sino libertad y disfrute. Y ese tiempo va a volver pronto. Pero mi ferviente esperanza y mis rezos es que todos ustedes y todos sus hijos puedan viajar a cualquier rincón de Colombia con la libertad y el gusto y la emoción con la que yo lo podía hacer cuando yo era tan solo de 19 años. Muchas gracias.